Amigos, oficialmente es abril, mes del draft, y comenzamos la preparación al draft justamente el jueves pasado, el jueves 30 de marzo, con el primer mock draft que les mostramos. Todos los videos de aquí en adelante, hasta incluso después del draft, en el que analizaremos quién ganó, quién perdió, calificaciones y demás, serán única y exclusivamente de este tema. A partir de mañana, lunes, comenzaremos con el análisis por posición de los mejores jugadores, solamente como lo sabemos hacer aquí en Gameplan. Pero justamente antes de eso, era mi intención, o quiero mostrarles, un breve video hablando acerca de las necesidades generales de los equipos. Entiéndase por necesidades, posiciones que de plano no hay talento y no tienen un titular claro, en equipos malos o hasta regulares. Y en equipos buenos, pues obviamente es más difícil que haya huecos porque justamente, como les he dicho, la profundidad de los rosters, la cantidad de talento es lo que hace un equipo que sea bueno. Entonces, en este video muy breve hablaremos división por división de las necesidades generales de los equipos, qué es lo que podrían acceder en el draft o qué es lo que estaré buscando o cuáles son las áreas que tienen que reforzar. Vamos a comenzar con una de las que fue sorprendentemente las divisiones más competitivas el año pasado, incluso con el que fue el peor equipo Washington, que hasta el final estuvo cerca de poder clasificar a playoffs. Y bueno, uno pensaría que una división así no requiere de mucho, o bueno, no tiene muchas necesidades los equipos. Pero la verdad es que si quiero comenzar con los Vaqueros de Dallas, ha sido una gran necesidad para los Vaqueros de Dallas un buen grupo de linebackers. Leighton Manderech ha tenido dos buenos años, incluso mejores estos últimos 2 años de lo que fue el principio de su carrera, pero a Dallas le hace falta mucha presencia en el grupo de linebackers. Originalmente trajeron en el draft hace 2 años a Micah Parsons con la intención de que fuera linebacker, pero se dieron cuenta de su talento como pass rusher, ¿no? Como jugador que función principal es presionar a mariscal. Leighton Manderech ya está veterano, es un jugador muy propenso a lesiones, necesita linebackers, a la cerrada también. Se fue Dalton Schultz, lo cual fue una gran ventaja para Dallas. Blake Jarwin nunca han dado el ancho, necesitan una a la cerrada y de safety tienen a Donovan Wilson y demás, pero yo hacía mucho énfasis en que los Vaqueros necesitan un safety un poco más que les ayude en el ataque terrestre. Luego con Filadelfia, bueno, pues es un equipo que perdió mucho talento y a pesar de que perdió mucho talento sigue sin tener muchos huecos claros. En la posición de safety sí hay un hueco enorme, sí Garner Johnson deja un vacío pero increíblemente grande con este equipo, que lo pueden solventar en el draft. Lo bueno de Filadelfia es que con el paso de los años Howard Roseman se ha anticipado mucho a las necesidades que puede tener su equipo en años futuros, y es por eso que tal vez no tiene tantos huecos, salvo la posición de safety. Corredor, pues uno pensaría que cualquier corredor en la ofensiva de Filadelfia podría ser bastante bueno, y la verdad es que sí. Pero creo que si Filadelfia pudiera tener un corredor de mucho más jerarquía de los que ha tenido, más que Kenneth Gainwell, más que Miles Sanders, más que Boston Scott, sería un equipo que de por sí ya era imparable a la ofensiva, lo sería más. Y linebacker central, eso sí es una gran necesidad para ellos. Se fue TJ Edwards y fue Cassie White, que fueron sus linebackers centrales titulares. Está en el QB del año pasado, pero creo que Filadelfia debe encarar esa posición de manera temprana en el draft. Luego, Gigantes. Si los Gigantes no hicieron más cosas durante la postemporada o no le dieron más pelea a Filadelfia en ese partido divisional, es porque su ofensiva, a pesar de que durante gran parte de la temporada lució bien, era muy limitada. ¿A qué me refiero? Que no tenían receptores. Era correr con Daniel Jones, correr con Saquon Barkley, algunas jugadas de trampa justamente para poderle dar más oportunidad a sus receptores, pero es ahí. Necesitan un receptor número uno de verdad. Linebacker central también, los Gigantes desde prácticamente Antonio Pierce y Blake Martínez no tienen nada así. Necesita reforzar la posición del linebacker central. Y de safety podría estar un poco más profunda esa posición. La verdad es que la defensa de los Gigantes es muy buena. Tal vez un poco de línea defensiva para darle más profundidad. Ya solucionó a los linebackers externos con Aziz Ujulari y con Kevon Thibodeau del año pasado, pero requieren un poco más de la secundaria. Y Washington le surge línea ofensiva. Se fue Brandon Scherf. Su línea ofensiva es un desastre de tackle, bueno, salvo Sam Cosmi, pero de tackle izquierdo a guardia derecho. Necesitan mucho línea ofensiva interior. Corner también es una posición de gran necesidad para Washington. Lo mejor es su defensa, que tiene un gran frente 7, una gran línea defensiva, pero la posición de corner está muy delgados. Y linebacker central, que lo han tratado de buscar en el draft, no han tenido éxito, pero es algo que tiene que reforzar a Washington. Así que estas a grandes rasgos serían las necesidades de los equipos de la división este de la Conferencia Nacional. Vamos ahora con la división norte de la Conferencia Nacional. Primero con los empacadores de Green Bay. Se fue Dean Lowry, Kenny Clark, por ejemplo, apenas hace unos videos mencionaba que ya era un jugador veterano. Me decían que tenía 27 años. Eso ya es ser veterano. Eso ya la NFL es ser bastante veterano. Necesitan mucho solidificar su línea defensiva los Packers, sobre todo porque juegan una defensa 3-4. Necesitan jugadores de mucha presencia y creo que Dean Lowry les va a dejar un hueco enorme. Receptor, Christian Watson y Romeo Doubs van a ser una buena mancuerna para Jordan Love, pero creo que necesitan algo más. En Christian Watson confío plenamente. Romeo Doubs todavía no. Necesitan otro receptor los Packers, sobre todo porque detrás de ellos dos no tienen absolutamente nada. Y safety. Está Darnell Savage, pero se fue Adrian Amos.
Los Packers necesitan otro safety que les pueda ayudar bastante. En el caso de los Vikings es muy clara sus necesidades. Su defensa es atroz. Y con atroz me estoy viendo benévolo. Es terriblemente mala la defensa de los Vikings. Necesitan línea defensiva, linebacker, se fue Michael Kendricks, pero sobre todo necesitan corners. Trajeron a Byron Murphy, el cual es muy bueno, pero es muy propenso a lesiones. La secundaria de Minnesota permitió una fiesta de puntos y de yardas porque era terrible. También, como les comentaba, necesitan línea defensiva. Los vikingos casi prácticamente los últimos 25 años eran una defensa 4-3. Cambian a 3-4, no tienen el personal para hacerlo y tienen que traer jugadores que puedan jugar esa defensa en la línea defensiva. Y linebackers, como les decía, se fue Kendricks. Cada vez necesitan más linebackers que puedan jugar esta defensa 3-4. Los vikingos no tienen nada. Desde la línea defensiva hasta los linebackers y la secundaria, los vikingos tienen que reforzar completamente o hacer que el draft sea completamente de la defensa. Las Panteras hace 2 o 3 años tuvieron un draft de pura defensiva porque su defensa era atroz. Y hoy por hoy las Panteras es una de las defensas más, de las defensas jóvenes más talentosas de la NFL. Y eso necesita Minnesota, enfocarse al draft en el lado defensivo al 100%. Luego con Chicago, aquí pues imagínense que Chicago es un blanco enorme, ¿no? O sea, es un blanco enorme para lanzar dardos. Donde caiga el dardo va a ser una necesidad para los Osos, salvo tal vez quarterback, ¿no? Y bueno, eso estamos pendientes con Justin Fields. Necesitan línea ofensiva. Los corredores también podrían, digamos que, hasta cierto punto mejorarse. Incluso aunque está DJ Moore y Chase Claypool, necesitan otra vez receptores. La defensa no tiene linebackers, no tiene línea defensiva. Lo mejor podría ser los corners con Kyle Gordon y con Jalen Johnson. Eddie Jackson está viejo. Lo que sea necesita Chicago. Pero la mayor necesidad es proteger a Justin Fields. Si ya te comprometiste con Justin Fields, tienes que protegerlo a toda costa. Y necesitas un tackle ofensivo. Más que línea ofensiva interior, un tackle ofensivo. Corredor, como les decía, y línea defensiva. Chicago no podía generar presión a los mariscales rivales durante toda la temporada anterior. Chicago, como les digo, en cualquier lugar necesita talento, pero más en estas 3 posiciones. Detroit también es un equipo como Minnesota, que tal vez no hizo más cosas por la defensiva, ¿no? Solo que la defensa de Detroit, con el paso de la temporada, fue mejorando, mientras que la de Minnesota fue empeorando cada vez más. Si Detroit logra tener una buena pareja de tackle defensivo o ala defensiva que acompañe de Hutchinson, las cosas podrían cambiar por completo. Requieren también una buena presencia en el grupo de linebackers. Una fuerza ahí que te dé 120, 140 tacleadas por temporada y que sea constante. Y también, ya del lado ofensivo, el único hueco que podrían tener sería la cerrada. Se fue TJ Hawkinson, necesitan una ala cerrada que verdaderamente sea receptor. Y bueno, podremos forzar un poco que profundidad en el grupo de receptores, ¿no? Llegó Marvin Jones, pero ya está veterano. Si pueden complementarse con otro buen receptor en la ronda 2, 3, 4, que acompaña a Amon-Ra St. Brown, creo que Detroit sería todavía mucho más fuerte de lo que ya lo considera. Seguimos ahora con el sur de la Conferencia Nacional, una división tal vez, o bueno, no, al menos en el papel hoy por hoy, la más débil de toda la Conferencia Nacional y por ahí rivaliza por la más débil de la NFL junto con su espejo, pero de la Conferencia Americana, ¿no? Con la división sur de la Conferencia Americana. Primero con los Bucaneros. Tampa es un equipo talentoso, honestamente. La defensa no requiere mucho. Firmaron a Greg Gaines, está Vita Vea, Lavonte David regresó, está Devin White, Jamil Dean, Carlton Davis, Antoine Whitfield Jr. De la defensa podríamos irnos más hacia el linebacker externo. Esa es su única necesidad clara. Tampa no puede poner presión por los costados. Shaquille Barrett está veteranísimo y Jason Pierre-Paul ni se diga, ¿no? Ya ni siquiera está con el equipo. Así que necesitan linebackers externos. Pero me recargo más del lado ofensivo. Quarterback, por supuesto, su mayor necesidad a largo plazo. Se ve imposible que puedan adquirir uno que en cuanto a proyección sea bueno en las primeras rondas. Y tackle ofensivo. Se fue Donovan Smith, tienen que solucionar eso sí o sí. Las Panteras. Así como les dije que las Panteras tuvieron un draft puro defensivo hace 2 o 3 años que les sirvió, ahora tienen que tener un draft pero de puro ofensiva. Quarterback, por supuesto, es su mayor necesidad, es por eso que adquirió la primera selección global. Línea ofensiva, el año pasado con su primera selección, la sexta global, seleccionó a Ikem Ekwonu. Honestamente no dio el ancho, aunque bueno, es temprano en su carrera, pero necesitan más, necesitan solidificar todavía más su línea interior. Y receptor, acuérdense que se fue DJ Moore, firmaron a Adam Thielen, firmaron a DJ Chark. Es un grupo que tiene talento, pero que no tiene un receptor de verdad número 1. Si las Panteras por ahí pueden hacer algo para elegir un receptor de alto calibre con las selecciones que le queden después de la primera global, sería muy bueno. Luego el equipo de los Santos, que también gran parte de su éxito en los últimos años de Sean Payton fue su defensa, la mayor necesidad que tiene es a la defensiva. Los Santos también el año pasado no podían poner nada de presión por los costados. Cam Jordan tiene como 85 años y Marcus Davenport nunca dio el ancho a pesar de que dieron una selección extra de primera ronda por él y ya está hasta los Vikingos de Minnesota. Necesitan a la defensiva sí o sí los Santos.
También necesitan corner. Han hecho lo posible por traer corners. Paulson Adibo hace 2 años en la tercera ronda. Marshawn Lattimore ya está veterano, aunque sigue siendo bueno. Necesitan a alguien que verdaderamente pueda acompañar a Marshawn Lattimore. Y tackle defensivo. Tackle defensivo también es una gran necesidad para los Santos. De parte de la línea, pues hay que darle todavía tiempo a Trevor Penning, que fue una selección de primera ronda el año pasado, a ver si puede levantar. Receptor, si Michael Thomas se mantiene sano. La ofensiva puede, digamos que, solventarse con lo que tiene. La defensa requiere mucho talento. Por parte de los Falcons, que el año pasado consideraba que era también uno de los peores rosters, necesitan quarterback. Sí está Desmond Ridder, pero es un proyecto muy crudo. Y honestamente yo no confío en que pueda ser el quarterback a largo plazo de los Falcons. Necesitan un corredor. Algieri es bueno, pero no tiene nada cercano a lo que es un corredor número uno. Y receptor. Ya han hecho lo posible para solventarlo. Mac Hollins en la agencia libre el año pasado, Drake London en el draft, Cordero Patterson, pero necesitan a alguien que pueda acompañar. Si tienen a un Drake London y alguien que pueda acompañarlo como receptor número 2 y Mac Hollins como 3 y Kyle Pitts como ala cerrada junto con Jonnu Smith, de repente esta ofensiva de los Falcons tiene muchas armas. Y para terminar con la conferencia nacional y para pasar con la americana, terminamos con la división oeste. El equipo de los Seahawks también el año pasado, donde lanzábamos el dardo iba a ser una necesidad, tuvieron un draft pero bueno, excepcional. Charles Cross en la primera ronda, Abraham Lucas tackle derecho en la segunda. También trajeron a Tariq Woolen, gran corner. Vamos, este equipo es Kenneth Walker. O sea, el año pasado fue un jonrón para los Seahawks y para Snyder en el draft. Si logran tener otra cosa así, sería maravilloso. Seattle ya solucionó la posición de tackles, necesita línea ofensiva interior urgentemente, necesita solidificar mucho para tanto proteger a Jonnu Smith como para poder abrir más huecos a Kenneth Walker. Línea defensiva, trajeron a Dre'Mont Jones, pero fuera de él, los Seahawks no ponen nada de presión, fue un gran problema para ellos el año pasado del lado defensivo. Tienen que poner presión y tienen que parar la carrera. Y receptor, Tyler Lockett está viejo, ya bastante veterano. Dick Metcalf, él todavía le queda bastante en su carrera. Dee Iskrish, que fue una selección del año pasado, pues tampoco mostró mucho. Está Marquise Goodwin. Seattle necesita poder comenzar a reemplazar a Tyler Lockett y que sea una pareja para Dick Metcalf. Luego los Rams, que uno pensaría que un equipo que ganó el Super Bowl apenas hace 2 temporadas no debería tener muchos huecos, pero los tiene. Y los tiene porque apostaron todo por el Super Bowl, ¿no? Que al final de cuentas valió la pena porque lo terminaron ganando, pero a largo plazo fue una apuesta arriesgada. Y por eso, porque no tuvieron selecciones de draft, pues es que no han podido reemplazar el talento de su equipo de manera adecuada. El principal problema de los Rams el año pasado, además de las lesiones de Cooper Kupp, Allen Robinson, Matthew Stafford y Aaron Donald y todas las que sufrieron, fue la línea ofensiva. Tiene que mejorar la línea ofensiva, la protección a Matthew Stafford. Necesitan un tackle ofensivo sí o sí. Línea ofensiva interior, o sea, por eso aquí les pongo tackle ofensivo y línea ofensiva interior. O sea, guardia o centro, los Rams tienen que solucionarlo. Y linebacker externo. Se va Von Miller y otra vez únicamente dependen de Aaron Donald. Y ese fue el problema principal de los Rams antes de que llegara Von Miller a ganar el Super Bowl. Que fuera de Donald no tienen cómo presionar a Mariscal. Los Cardenales también es un equipo que también hace 2 años estuvo en postemporada. Todos pensábamos que iba a ir a la alza. Y ahorita checando los rosters antes de hacer este video, les podría decir que al menos en el papel me atrevería a decir que el roster de los Cardenales es uno de los peores, para ser muy honesto. No tienen línea ofensiva tampoco, necesitan solucionar la posición de tackle, de guardia, de centro. O sea, vamos, es una línea ofensiva veterana y sin mucho talento. Linebacker externo también requieren, desde que se fue Charlie Jones no tiene nada que pueda generar presión por los costados. Por ahí Will Anderson en la tercera global podría ser una buena solución. Y corners, también corners, Arizona está en el suelo. La defensa pudo solventarse por alguno que otro jugada buena de J.J. Watt o de Buda Baker o de Clemons. Vamos, por muy poco talento la defensa de Arizona pudo sobrevivir. Requieren mucho, mucho talento en la parte defensiva y la protección que eventualmente reciba Kyler Murray cuando pueda regresar. Y San Francisco, línea ofensiva o tackle ofensivo para ser muy preciso. Se fue McGlinchey, tiene su reemplazo, pero creo que San Francisco podría mejorarlo. Así que por ahí con las selecciones bajas que tenga, porque acuérdense que San Francisco no tiene selecciones de draft altas, podrían hacer cosas buenas. Línea ofensiva interior. Si San Francisco le falta algo a la ofensiva es poder hacer un monstruo de línea ofensiva más fuerte de lo que ya es, para ayudar ya sea a Trey Lance, a Purdy y sobre todo a correr el balón. Y corner trajeron el año pasado a Charvarius Ward, pero el año pasado les dije, la única debilidad enmascarada de San Francisco por su línea defensiva eran los corners. Necesitan a alguien más en el draft que pueda darle, si no, tal vez un corner número 1, porque no tienen selecciones altas de draft, sí un poco más de talento, de profundidad en la posición. Siguiendo ahora con la conferencia americana, primero por supuesto con la parte este de la misma, vámonos con el equipo de los Delfines de Miami, que el año pasado, tal vez de no haber seleccionado a Tua, los Delfines pudieron haber dado una gran sorpresa, pero tenían 2 claras necesidades. La protección que le ponían a Tua y que los Delfines, fuera de poder presionar bien al mariscal, porque tenían a Jalen Phillips, a Christian Wilkins y a Bradley Chubb,
eran una catástrofe defendiendo el ataque terrestre. Entonces, los Delfines necesitan línea ofensiva interior. Necesitan mucho solidificar su línea ofensiva interior. Espero que puedan hacer caso, porque acuérdense que perdió una selección de primera ronda por todo lo que es sudeño. Necesitan línea defensiva, necesitan tener más cuerpos que ayuden mucho a detener el ataque terrestre. Y corredor. Recontrataron a Monster, está otra vez Jeff Wilson, pero si los Delfines con esa línea y con el esquema que tiene Mike McDaniel, que hereda de San Francisco, si pueden, por ejemplo, si los Delfines pudieran obtener, aunque se ve imposible, pero supongamos a un Jahmyr Gibbs de Alabama, sería algo que cambiaría completamente las cosas para ellos en la ofensiva. Luego el equipo de los Bills el año pasado, acuérdense, ¿no? Llegaban a la temporada entrando como los favoritos máximos al Super Bowl, que incluso podían ser invictos y demás, y pues se desinflaron gacho. La razón por la que se desinflaron es porque no pudieron proteger de manera adecuada a Josh Allen. Necesitan mucho línea ofensiva. Vamos, no se ve tan mal la línea ofensiva de los Bills, pero es algo que podrían mejorar sustancialmente. Corredor, los Bills tienen un problema enorme de corredores. Se fue Devin Singletary, que era el más importante. Zach Moss nunca ha hecho nada. Y James Cook yo creo que nunca va a ser más que un receptor, un corredor número 2 o 3. Si los Bills también, que ellos sí al final de la primera ronda podían ir por Jahmyr Gibbs, sería maravilloso para ellos. Y línea defensiva. Los Bills, cuando se cae Von Miller, cuando se lesiona previo al partido de los Lions en Día de Acción de Gracias, no pudieron hacer absolutamente nada para presionar a Mariscal, por eso perdieron contra los Bengals en el playoff divisional. Luego los Patriotas, receptor. Se fue Jacoby Myers, el año pasado llegó Davante Parker de los Dolphins, hicieron la estupidez de darle más de 10 millones al año a Julius Smith-Schuster. Eso no es solucionar nada. Los Patriotas necesitan un receptor de verdad, ya sea para Bailey Zappi o Mac Jones. Tackle ofensivo también. No tienen tackles ofensivos. Trent Brown está veterano y ya no es lo mismo. No tienen tackle derecho. Los Patriotas tienen que mejorar mucho la protección que le pueden dar a su quarterback. Y linebacker central, ¿no? Desde que se va Donta Hightower, desde que no está Calvin Noy y demás, los Patriotas requieren linebacker central. Los Jets también, checando este video, o bueno, preparando este video para ustedes, los Jets son un equipo que en serio no tiene muchos huecos en su roster, ¿eh? De manera sorprendente, creo que los Jets pueden ser un equipo que puede dar una gran sorpresa. Tienen receptores sólidos. Breece Hall va a regresar sano y va a ser una maravilla. Detrás de él está Michael Carter. La línea ofensiva interior no es mala. Tienen ahí a Elijah Vera Tucker, que para mí es de los mejores 5 guardias de la NFL. Pero necesitan un tackle. Necesitan un tackle forzosamente, ya sea para Rodgers, para Zach Wilson, para quien sea que juegue quarterback de los Jets. Necesitan un tackle sí o sí. Y línea defensiva también. La línea defensiva es bastante buena de los Jets, pero un poquito más de profundidad, sobre todo por jugar 3-4, les vendría bastante bien. Y safety. Está Chuck Clark, que creo que les puede ayudar mucho contra la carrera, pero necesitan un safety más que sea como un halcón. O sea, un safety que se dedique más a interceptar, que sea mucho así. Creo que los Jets podrían beneficiarse mucho de eso. A la defensa es lo único. La verdad, incluso tanto de línea defensiva como de safety, les estoy hablando más desde el aspecto de la profundidad de la posición que del talento de la misma. Seguimos ahora con la división norte de la conferencia americana, una de las que yo creo que puede ser de las máximas potencias en esta temporada entrante. Hay muy buenos equipos. Primero con Baltimore, pues no quiero decir que su principal necesidad es quarterback, porque técnicamente tienen los derechos de Lamar Jackson, pero su principal necesidad es quarterback, ¿no? Porque a estas alturas, por todo lo que hemos platicado, es más probable que o no juegue o se vaya Lamar Jackson. Pero bueno, en lo que sucede, dejando de lado quarterback, receptor, ya sea que juegue Huntley, que juegue Lamar Jackson, que salga del retiro Joe Flacco, o sea, lo que sea, el que lance pases el siguiente temporada para Baltimore necesita receptores. Rashad Bateman es muy bueno, pero es lo único que tienen. Quarterback, como les había dicho, pues es una necesidad, pues uno pensaría secundaria, pero lo veo bastante principal. Y línea defensiva. Los Cuervos, el año pasado, sobre todo la segunda mitad de temporada, fue una defensa maravillosa, pero requieren mucho poder dar un poco más de empuje desde la línea defensiva para presionar al mariscal rival. Pittsburgh es un equipo que también creo que este año puede dar una gran sorpresa. Desde el año pasado tuvieron que haber puesto a Pickett desde el primer día, no lo hicieron. La defensa creo que va a ser bastante buena si TJ Watt puede mantenerse sano, pero tienen que proteger bien a este Pickett. Necesitan un tackle ofensivo sí o sí. Una gran necesidad de la defensa, tal vez la única gran necesidad que tiene es linebacker central. Desde que se fue James Farrior y demás, no han tenido nada cercano que ha sido bueno. Fueron por Devin Bush con la 10ª global, no les funcionó hace 4 años. Tienen que, o necesitan urgentemente un linebacker central y corner. Recuerden que se fue Sutton y los Steelers, contratando el año pasado a Levi Wallace de los Bills, pero requieren mucho la posición de corner. Luego los Browns, que tienen a Mari Cooper, tienen a Donald Peoples-Jones. Si ustedes ven el grupo de receptores de los Browns, tal vez no tengan un Davante Adams, pero es bastante profundo. Pero justamente hay equipos que tal vez tienen un receptor muy talentoso y que no tienen profundidad, o como los Browns que tienen mucha profundidad pero no tienen alguien que destaque mucho. Si por ahí pudieran conseguir a alguien bastante bueno en la primera ronda les ayudaría bastante. Corredor, ustedes dirán, doctor, ¿tienen a Nick Chubb? Bueno,
Pero el hecho de los Browns y aprovechar su línea ofensiva, que es maravillosa, depende de poder complementar bien a Nick Chubb. Por ejemplo, les insisto, a mí me gusta mucho Jahmyr Gibbs. Mañana en el video que tendremos en vivo de corredores les diré por qué. Si pueden complementar a Gibbs con Nick Chubb sería algo increíble. Y safety. Los Browns han tratado de solventar la posición de safety desde hace muchos años. Contrataron a John Johnson, reclutaron a Grant Delpit de LSU en la segunda ronda. No les ha funcionado. Trajeron a Juan Thornhill, un poquito caro en mi opinión de los Chiefs. Necesitan un safety los Browns. Y los Bengals, por más sorprendente que parezca, si ustedes me dijeran cuál es el único equipo que no puede encontrar una necesidad, fue Cincinnati. El único. La verdad es que la línea ofensiva, ya con la contratación de Orlando Brown, el regreso de Lel Collins y de este Alex Capasano con Ted Carras, o sea, podríamos hablar que sí puede mejorar la posición, pero ya no es una necesidad así clara, ¿no? O sea, muy, muy importante. Tienen buenos receptores, tienen a Joe Mixon, pero sí yo ya creo que Joe Mixon está muy veterano. Si puede entrar un corredor, me encantaría. Si por ahí de puro milagro, que de una vez les anticipo que lo veo sumamente imposible, les llegara a Villan Robinson, esta ofensiva llegará a otro nivel. Línea ofensiva, pues para darle un poco más como justamente de profundidad. Esto es importante porque acuérdense que el año pasado, a final de la temporada, se lastima Lel Collins, se lastima Alex Capa y ya Cincinnati no pudo hacer nada para proteger a Joe Burrow. Es por eso muy importante tener mucho talento en esa posición de línea ofensiva. Y la línea defensiva, pues en el aspecto de que está Sam Hobart, está Hendrickson, que es maravilloso, DJ Reader, pero si pueden conseguir un tackle defensivo técnica 3 que junto con DJ Reader ayuda a generar mucha presión, eso les beneficiaría mucho a este equipo de los Bengals. Luego con la división sur de la conferencia americana, que como les dije, junto con su homónima, pero de la conferencia nacional, son las peores de la NFL. Primero con el equipo de los Colts, quarterback. O sea, quarterback absolutamente desde que se fue Andrew Luck no tiene nada. Ha sido un carrusel de quarterbacks, Jacoby Brissett, Carson Wentz, Philip Rivers. Bueno, el año pasado fue el colmo, Nick Foles, que parecía que estaba jugando como de 90 años, Matt Ryan, Sam Ehlinger. Los Colts tienen que solucionar sí o sí quarterback a como dé lugar. Linebacker externo, la defensa, sobre todo bajo los previos, bueno, los últimos coordinadores defensivos como Matt Eberflus, lo hicieron muy bien, pero era un equipo que dependía mucho de lo que podía hacer Darius Leonard, bueno, Shaquille Leonard, que ahorita se llama, de Forrest Buckner y demás. Necesitan un buen linebacker externo que pueda generar presión. Ya dijo de Forrest Buckner que él quiere irse de los Colts porque no considera que son un equipo contendiente, y tiene razón. Y los corners, fuera de Kenny Moore, no tienen nada más los Colts. Tienen que mejorar mucho tanto linebacker externo como corners y por supuesto quarterback. Luego el equipo de los Titans, desde el año pasado que se fue Jay Brown, Traylon Brooks lo hizo bien. Quisieron como solucionar las cosas o tapar el sol con un dedo con Robert Woods y demás. Necesitan otro receptor sí o sí. Está en una posición predilecta, creo yo, en la 11ª global, o la 11ª global, para poder obtener a alguien que pueda empatar en talento y acompañarse con Traylon Brooks. Corner, Tennessee fue de los mejores equipos el año pasado contra la carrera, pero de los peores por aire, y gran parte de eso es porque no tienen corners y línea ofensiva. Taylor Lewan se fue, Dylan Radus, que se supone que iba a ser su heredero, nunca ha hecho nada. Necesitan mucho proteger la línea ofensiva y sobre todo la oportunidad que le pueden dar a este Derrick Henry de sobrellevar los últimos años que le queden de su carrera. Luego con el equipo de los Jaguars, Jacksonville, imagínense nada más, hace prácticamente pues 12 meses, ¿no?, que era el draft del año anterior, pues Jacksonville tenía la primera selección global por segundo año consecutivo. Pensábamos que iba a estar muy lejos de playoffs y, oh sorpresa, llegan al playoff divisional con los Chiefs, y aunque Kansas ganó bien, pues se quedaron a pocas jugadas de ser ese partido mucho más interesante. Creo que Jacksonville está a 1 o 2 años, es más, a 1 año, con la forma y el crecimiento que tuvo Trevor Lawrence, de dar un salto tremendo como equipo, sobre todo de volverse una potencia en la conferencia americana. Para ello tienen que mejorar muchas posiciones de la defensa, no tienen corners. Jacksonville el año pasado la defensa jugó bien, pero fue por la presión que pudo poner tanto Roy Robertson Harris como Trevon Walker y Josh Allen. Tienen que mejorar mucho su secundaria. Línea defensiva también, como les dije, está Roy Robertson Harris, que viene ya de Chicago, me encanta, Trevon Walker, Josh Allen. Si pueden conseguir un poco más de profundidad para hacer esta defensa todavía más feroz en cuanto a la presión que puedan generar, sería bastante bueno. Y tackle ofensivo, porque se fue Jawan Taylor el año pasado llega Brandon Scherf, pero juega de guardia. Necesitan mucho poder mejorar la protección que le puedan dar a Trevor Lawrence. De ahí en fuera la ofensiva es el único hueco que tiene. Tackle ofensivo, ala cerrada con Evan Ingram, receptores, corredores están bien. Solamente mejorar la protección hacia este Trevor Lawrence. Y Houston junto con Atlanta, Chicago, son de los equipos que donde ustedes lancen el dardo, donde caiga va a ser una necesidad para ellos. Quarterback es la principal. Deshaun Watson parecía ser como que la solución al permanente del futuro de la posición, era buenísimo. Se metió en todos los problemas que ya conocemos. Y bueno, pues se tuvo que ir, ¿no? Además de que no quería estar en Houston.
Necesitan otro quarterback que pueda resurgir. Los Tejanos tienen la oportunidad de tener al segundo mejor, ya sea de CJ Stroud o de Bryce Young, y creo que eso va a ser, por supuesto, su primera selección global. Receptor también, se fue Brandon Cooks, fuera de Nico Collins no tienen absolutamente nada, es de los peores grupos de receptores que he visto en mi vida, no solamente esta temporada o la pasada, en mi vida en la NFL. Tienen que mejorar mucho la posición de receptor, y ya la defensiva también. La defensa tiene muchas carencias, y el equipo en general, pero no tienen alguien que genere ni siquiera un poco de miedo o de impacto en la posición de la defensiva. Y terminamos con la división oeste de la conferencia americana. Ahí una disculpa a la imagen, pusimos que era la este, pero todos sabemos que es la división oeste de la conferencia americana. La que el año pasado pensábamos que iba a ser como si pusiéramos a Rocky, a Iván Drago, a Apollo Creed y a Clover Lang en el mismo ring, y pues pareció que ni siquiera era nada de eso, ¿no? Parecía que era Rocky o Iván Drago contra puro que desconocido, ¿no? La verdad es que la división oeste de la conferencia americana es de los peores fraudes en la historia de la NFL por lo que se pensaba que podía ser, pero esperemos este año pueda mejorar, aunque honestamente las cosas no pintan muy aspiracionales para los equipos, independientemente de Kansas City, por supuesto, que ganó el Super Bowl. Bueno, el equipo de los Broncos, ¿qué requiere? Ya traen a Sean Payton. Sean Payton siempre se basó con sus años en Nueva Orleans en una cosa. Incluso los primeros años de Drew Brees, desde que llegó en 2006 hasta los finales en 2017, 18 y 19, que se quedaron cerca del Super Bowl, siempre Drew Brees tuvo una buena línea ofensiva. Siempre, con buenos guardias, buenos tackles, un buen centro. Siempre se caracterizaba por eso, ¿no? Evans, Max Unger, César Ruiz últimamente, Eric McCoy, Ryan Ramczyk. O sea, siempre los Santos tenían una buena línea ofensiva para Drew Brees, y Sean Payton va a hacer mucho énfasis en eso. No hay mayor necesidad para los Broncos que proteger a Russell Wilson, porque a Russell Wilson ya no le gusta correr, ya no le gusta arriesgarse. Tienes que proteger enormemente a Russell Wilson. Corredor, Javonte Williams viene de una lesión muy severa. Creo que puede regresar a un buen nivel, pero va a tardar un poco. Fuera de él no tenemos corredor, y aunque se me hace maravilloso, creo que sí sería bueno que los Broncos, incluso aunque regresara al 100%, pudieran complementarlo. Línea defensiva. Giro Rivera hizo cosas maravillosas con esta defensa, pero se fue de Sean Williams, se fue de Dre'Mont Jones, que eran titulares de esta línea. Los Broncos trajeron a Zach Allen de los Cardenales, pero requieren mejorar mucho la línea defensiva. El equipo de los Chiefs, que viene del Super Bowl, podríamos pensar que también no tiene huecos, pero sí tiene, y bastantes. Primero la línea ofensiva, que de tackles también se fue Orlando Brown. El tackle de hecho nunca me gustó. Trajeron a Jawan Taylor carísimo, que es un tackle que yo creo que tiene potencial a mejorar, pero muy propenso a lesiones. Tienen que mejorar la protección que le tienen que dar a Patrick Mahomes. Receptor. No puede ser posible que, entre comillas, tu mejor receptor del año pasado fuera Juju Smith-Schuster. Sky Moore pues va a mejorar, pero nunca va a ser un receptor número uno en verdad. Mecole Hardman se fue. Los Chiefs tienen que mejorar mucho esta posición. En mi opinión, junto con tackle ofensivo y receptor, sería lo primero que debería buscar la primera ronda del equipo de Kansas City. Y tackle defensivo. Ustedes dirán, tienen a Chris Jones, pero nada más. Derek Nnadi nunca ha sido alguien que genere mucha presión, es alguien bueno para la carrera, pero requieren alguien que junto con Chris Jones pueda poner presión. El equipo de los Chargers, el año pasado pensábamos que habían solventado sus problemas con las contrataciones de línea defensiva. Sebastian Joseph Day, Austin Johnson no hicieron nada, fueron también gran parte de la temporada una coladera contra la carrera. Tienen que mejorar mucho su línea defensiva. Receptores que ustedes pensarán que tiene buenos, ¿no? Muy buenos. Keenan Allen, Mike Williams, Joshua Palmer, etcétera, etcétera. Pero Keenan Allen está muy viejo. Era muy probable que incluso lo cambiaran en esta temporada. No creo que dure una más con los Chargers. Y Mike Williams siempre ha sido propenso a lesiones. Necesitan un buen receptor para darle profundidad a este equipo, que Justin Herbert al final de la temporada estaba jugando durante 3 o 4 semanas consecutivas con puro donadie. Y corner, que tienen a Santos Samuel Jr., Michael Davis, JC Jackson. La posición de corner parecía bastante resuelta para los Chargers. No es el caso. Tienen que ir por un corner en el draft. El equipo de los Raiders, Jimmy Garoppolo y no tener quarterback es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo. O sea, Jimmy Garoppolo es quererle poner un curita a una fractura, ¿no? Eso es lo que es Jimmy Garoppolo. Tienen que solucionar esta posición sí o sí. Ya sea que le des tiempo a tu quarterback de desarrollarse detrás de Jimmy Garoppolo, pero tienes que hacer lo posible por ir por él. Corner también, los Raiders en la defensa son terribles. Fuera de la línea defensiva, de ahí en fuera es espantosamente mala la defensa de los Raiders, sobre todo para detener a los receptores rivales. Y línea ofensiva también. Durante 2016 a 19 la línea ofensiva de los Raiders era bastante buena. Rodney Hudson, Gabe Jackson, Trent Brown, era una muy buena línea ofensiva. Hoy por hoy es de las peores de la NFL, y sobre todo con un quarterback que es cero móvil como Jimmy Garoppolo, tienes que mejorar mucho esa parte.